Damas y caballeros, a partir de este momento invitamos a hacer uso de la palabra al presidente de la Asociación de Dirigentes de Marketing del Uruguay, doctor honoris causa, Jorge Abuchalja. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes para todos. Señor conferencista invitado, ministro de Trabajo y Seguridad Social, don Ernesto Murro. Señor canciller de la República, ministro de Relaciones Exteriores, don Rodolfo Nino Novoa. Señora ministra de Industria, Energía y Minería, ingeniera Carolina Cose. Señor ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, ingeniero Enzo Benech. Señora ministra de Turismo, doña Lilian Quechichián. Subsecretario de Trabajo y Seguridad Social, señor Nelson Lustanó. Señor secretario general de ADM y tesorero de la Universidad de la Empresa, don Enrique Giner. Autoridades nacionales, señores embajadores y representantes de países amigos, señores presidentes y representantes de cámaras empresariales y asociaciones profesionales, señores de los medios de comunicación, muchas gracias por acompañarnos. Queridos consocios, docentes, decanos y alumnos de la Universidad de la Empresa, que aquí están, los saludo afectuosamente. Dije, señoras, queridos socios de la Asociación Dirigentes de Marketing, señoras y señores. En primer término, en nombre del Consejo Directivo, les envío un cálido y afectuoso saludo a todos ustedes. La verdad que hace tiempo que no nos vemos. Regresé hace una semana de un viaje que me llevó casi un mes, y un viaje interesante porque pudimos participar junto a representantes uruguayos de las otras universidades en el encuentro en la Universidad de Salamanca, que cumplía 800 años de historia, y una apertura con el rey de España, la presidenta del Banco de Santander, el presidente de Portugal, un acto realmente importante, y ahí se plantearon temas del presente y del futuro. Y es la propuesta que trae hoy el señor ministro, porque el título del tema de hoy a mí me encantó, la verdad. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, 20 meses, problemas y soluciones. Y cuando digo, ¿por qué hay que mirar hacia adelante? Porque sin darnos cuenta, la vida sigue corriendo y sigue avanzando y nos vamos modificando en nuestro modus vivendi. No nos damos cuenta que hoy ya dejamos de abrir la puerta la abre un robot. Y el otro día me mostraban en un hotel un video que creo lo deben haber visto ustedes. Por teléfono llama, quería una cerveza y viene un robot y le trae la cerveza. Y todo lo que está en la robótica, que es muy interesante, apasionante, está sustituyendo el trabajo del hombre. Sin darnos cuenta, nosotros decimos, qué maravilla todo esto, los autos manejan solos. Ya, me encanta eso, venía solo yo manejando para acá. Bueno, si maneja un auto solo, entonces veamos cuáles son las proyecciones hacia el futuro. Que van a aparecer otros trabajos, seguramente puedan aparecer otros trabajos, porque esto lo discutimos en Salamanca. La pregunta es, ¿por qué no nos ponemos a pensar desde ahora qué es lo que va a venir en adelante? Si ya sabemos lo que está pasando. Si ya lo sabemos, ¿por qué no pensar hacia adelante en vez de esperar que nos agarre desprevenidos? Porque siempre estamos desprevenidos. Por primera vez en todos los años que voy a Europa, vi gente durmiendo en la calle. Vi gente pidiendo limosna. Quiere decir que el problema es mucho más grande de lo que nos imaginamos. Está compleja la cosa, por más que queramos cerrar los ojos. Creo que la propuesta del señor ministro es muy interesante. Yo hablaba con él, así que yo los dejo. Quiero testimoniar la presencia, como es habitual en nuestra asociación, y brindarle un fuerte aplauso, un aplauso para a ver si les parece bien. Y muchas gracias a todos. En estos momentos, y como es habitual, el presidente de ADM hace entrega al señor ministro de una obra del artista plástico nacional.
Bien, a partir de este momento, entonces, invitamos a hacer uso de la palabra al señor Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por estar, por darnos esta oportunidad de conversar un rato, de dialogar. Muchas gracias a la gente de ADM, nuevamente. Muchas gracias a los compañeros ministros y autoridades que nos han acompañado, pero muy especialmente gracias a todos aquellos que de distintos sectores de actividad del Uruguay hoy se han hecho un espacio para venir a esta reunión. Hemos preferido llamar esto de esta manera, problemas y soluciones, porque entendemos que en estos 2 años de gobierno que nos quedan tenemos que seguir avanzando, valorando lo logrado, valorando lo que hemos hecho, seguir mejorando, seguir corrigiendo errores, seguir avanzando para el país. En nuestra presentación veremos un poco, en primer lugar, algunas fortalezas que creemos que tenemos en el país, que hemos construido todos los que estamos acá y muchos más. Algunos desafíos. Y luego trabajaremos sobre algunas cosas que estamos proponiendo y algunas cosas que estamos haciendo en ese camino de las soluciones para seguir avanzando en este periodo. Reitero con ese concepto que tenemos de valorar lo logrado para seguir avanzando. Permítanme previamente, creo que todos los que estamos acá no podemos eludir que hoy estamos en una fecha muy especial. Esta fecha en la cual yo creo que debemos reafirmar la democracia y debemos reafirmar el nunca más. Hoy es 27 de junio. En esto de pensar en las fortalezas, Uruguay aparece en América Latina con posiciones muy destacadas y también en el mundo con diversos indicadores en democracia, en gobernabilidad, en respeto a las reglas de juego, en percepción de la corrupción, en índice de prosperidad, de libertad económica, de libertad de prensa, tanto a nivel nacional lo valoramos, a nivel internacional se valora mucho esto y creo que son de las fortalezas que hemos construido históricamente y también en estos últimos años y que debemos tener en cuenta. Ese que Uruguay aparezca primero en América Latina en desarrollo digital, que integremos ahora ese grupo de los 7, los únicos con una computadora por niño y ahora por jubilado, con la trazabilidad de la carne ovina, la ampliación del comercio internacional, la diversidad de los orígenes de la inversión. Un país que ha decidido políticamente aumentar el gasto público social. Y esta es una decisión política. Y que en particular es histórica, pero que nuestro gobierno, especialmente en estos 13 años, ha decidido potenciar. El gasto público social ha aumentado un 137% en términos reales. Y eso lo podemos ver tanto en la educación, como en la salud, como en la seguridad social y la asistencia social. Y para esto hay que decidir cosas, son decisiones políticas. Es
cuando vemos el crecimiento que ha tenido por primera vez la economía, 15 años seguidos, por primera vez en la historia de nuestro país, 15 años seguidos, pero además decidir que eso pase a mejoras en la gente. Ahí podemos ver, por ejemplo, lo que ha significado el crecimiento de los beneficiarios de jubilaciones, en la gráfica de la izquierda en azul, lo que ha significado la mejora del monto de las jubilaciones, la jubilación mínima, esa que hoy está en los 11.000 pesos, que se ha casi que triplicado, el aumento general de todas las jubilaciones en un 55% por encima del aumento de los precios, lo que ha significado triplicar la población amparada por el nuevo sistema de salud. Esto tiene su costo, pero si vemos esa gráfica, lo que se ve abajo en verde es lo que históricamente se ha denominado el déficit o la asistencia financiera que hay que darle al BPS, y se puede ver que fue mucho mayor esas sombras verdes que tenemos abajo en periodos anteriores que lo que está haciendo en la actualidad, aunque siempre debemos y deberemos preocuparnos por la sostenibilidad y sustentabilidad del sistema de seguridad social. Donde, entre otras cosas, pongo este ejemplo de un sector que necesariamente debe ser subsidiado en el Uruguay, que es el sector rural. Un sector donde por cada peso del sector rural que entra salen 3,40 pesos en BPS, y donde por cada peso que entra salen 2 pesos en FONASA. Esto significa 390 millones de dólares anuales, que el conjunto de la sociedad pone, y es necesario y está bien, para subsidiar a un sector que necesariamente necesita ese apoyo del conjunto de la sociedad, pero que debemos saberlo. Esto es parte de lo que tenemos que tener en cuenta y aprender y saber cuando analizamos la seguridad social. O la caja militar, una reforma que hace 23 años que estamos intentando hacer, que esperemos que se concrete en este año, y que ha ido generando estas realidades. Solo 27.000 activos y, por otro lado, prácticamente el doble de retirados y pensionistas, con una necesidad de 500 millones de dólares o más anuales para su equilibrio. No hemos logrado el impuesto a las altas pasividades militares. A nosotros nos faltó un voto, pero a los otros sectores políticos se hicieron los distraídos y, por ejemplo, eso hubiera permitido recaudar unos 75 millones de dólares en 18 meses que bien hubieran servido para atender otras emergencias y necesidades nacionales de los trabajadores, de los jubilados, de los empresarios, de la salud, de la educación, y que lamentablemente no se pudo resolver. Necesitamos una reforma del servicio de retiros y pensiones militares, una reforma que atienda la especificidad. No es una reforma que ignore la especificidad de las Fuerzas Armadas, pero que es necesario hacerla gradual, que es necesario hacerla razonable, como entendemos que propone el proyecto del Poder Ejecutivo que está a consideración del Parlamento. Si hablamos de salarios, podemos ver, por ejemplo, qué ha sucedido en la última ronda, la que precede a esta que estamos desarrollando y que es la más grande de la historia. Si bien habían distintos escenarios donde se podía mover el salario, vemos que en los hechos, por acuerdo mayoritariamente de empresarios y de trabajadores, porque hubo un 95% de acuerdo de empresarios y trabajadores y un 65% de acuerdos tripartitos. Y la diferencia de 30 puntos es porque el Poder Ejecutivo no votó, porque lo acordado entre las partes sociales superaba los lineamientos. Hizo que mayoritariamente los salarios, si bien se ubicaron en el sector medio, resolvieran como sectores dinámicos con los aumentos nominales mayores previstos. Esto hizo que en la sexta ronda, que es la anterior, la última que tenemos antes de esta que está funcionando,
hubiera una mejora del salario real en general y también del salario de los sectores en problemas. Podemos ver lo que significa el índice medio de salario nominal privado, arriba en azul y abajo de los salarios más bajos. Y esta es la mejora del salario real que se ha dado en estos 13 años de gobierno, una mejora del 54% en términos reales, 54% de mejora por encima del aumento de precios. Esto teniendo en cuenta también el salario mínimo nacional. Un salario mínimo nacional que está en el nivel más alto desde el retorno a la democracia, pero que también refleja algo muy importante. Un estudio de la OIT indica que esta mejora del salario mínimo nacional, que en muchos centros académicos se discute, no aumentó la informalidad en el Uruguay, como sí sucede a veces en otros países. Y esto creo que es muy importante destacar cómo la mejora del salario no ha incrementado la informalidad. También un tema de actualidad de estas horas, de estos minutos, donde seguramente cuando todos nos vayamos de acá, por ejemplo, en mi caso, tendré que volver a discutir esto que estamos presentando en esta transparencia. La importante mejora que se ha producido en los salarios de la educación pública. Allí pueden ustedes ver lo que ha significado la mejora del salario de la educación pública en ANEP, lo que ha significado la mejora de los salarios en la Universidad de la República y lo que ha significado la mejora del salario medio público en general sin la educación. Y vemos que en ambos casos, tanto en la ANEP como en la Universidad de la República, se ha mejorado más que lo que ha mejorado el salario público en general. Teniendo en cuenta además que esta mejora salarial ayudó a no trasladar aumentos transitorios a los precios. Si miramos, por ejemplo, esta gráfica desde el 2014 al 2017, podemos ver cómo el índice medio de salarios privados, que es la línea azul de arriba, cómo evoluciona y cómo evoluciona el índice de precios. Y esto ha dado resultados. Estas políticas de mejora del gasto público social que señalábamos en salarios, en jubilaciones, en salud, en educación, ha tenido una sensible mejora en lo que es la pobreza y lo que es la desigualdad, medida en este caso por el porcentaje de personas pobres o por el índice de Gini, que es uno de los medidores de desigualdad en el país, y en ambos casos ustedes aprecian una importante reducción en ambos indicadores. Esta gráfica también es muy ilustrativa, cómo ha mejorado el Producto Bruto Interno y cómo se aprecia desde el 2006, 2007 en adelante la mejora del Producto Bruto Interno y la sensible caída del índice Gini, que es el índice que mide la desigualdad. Al caer el índice de Gini, estamos hablando de una mejora en la distribución de los ingresos y eso se produce particularmente en esos últimos años a partir de ese cruce que observamos allí cercano al año 2007-2008. Y estos son buenos resultados que nos alientan a seguir trabajando en estas políticas públicas. Tenemos esto que también puede expresarse en el aumento de las exportaciones y en el aumento del consumo privado. Sabemos la incidencia cercana al 80% del consumo en lo que es el Producto Bruto Interno. Y nos aparece, hoy hablábamos de las fortalezas y de los desafíos o las debilidades, la disminución importante y que debemos atender en la inversión privada en el cuadro que ustedes ven a la derecha. Condiciones internacionales que empeoran como el aumento de las tasas de interés o el aumento del precio del barril de petróleo. Si bien hemos avanzado en el cambio notable de la matriz energética, pero también tenemos que tener en cuenta estas situaciones que hoy operan a nivel internacional y que nos impactan. O esto que podemos celebrar, por un lado, el desacople de lo que sucede en Argentina y en Brasil,
pero la gravísima situación que tenemos en Argentina y en Brasil, económica e institucional en algún caso, además, en estas cifras del déficit fiscal, de la deuda pública y de la disminución de las tasas de crecimiento de dos países muy grandes, de los cuales siempre dependimos mucho y donde, reitero, por un lado podemos hoy celebrar el desacople que hacemos de estas realidades. Allí hay más déficit fiscal, hay más deuda pública que la que tenemos en Uruguay, hay más desocupación, Brasil ronda el 13%, también Argentina, y sin embargo Uruguay, con sus problemas, registra mejores indicadores. Veamos alguna situación en torno más específicamente al mundo del trabajo. Este cuadro lo mostramos porque muestra toda la historia de los puestos cotizantes del BPS desde la creación de este organismo. Ustedes pueden ver que históricamente el BPS tenía, en una población bastante estable como la del Uruguay, siempre más o menos la misma cantidad de puestos cotizantes. Y en los últimos 13 años se ha producido un notable incremento de puestos cotizantes al BPS, producto de una serie de políticas y también del crecimiento de la economía que hemos llevado adelante. Y en este cuadro nos permitimos comparar distintas variables. La línea de abajo es la evolución de la población total del Uruguay. Estamos tomando como base 2003-2017. La población del Uruguay mejora muy poco en estos años. Y sin embargo, si miramos las personas ocupadas y las empresas cotizantes al BPS, vemos una notoria mejora y una notoria mejora aún mayor en las personas trabajando, en las personas ocupadas. ¿Esto qué está significando? Que hemos logrado en estos años, pese al decaimiento que hemos tenido en los últimos 3 años, de los cuales también ahora vamos a hablar, un muy buen crecimiento, muy por encima del crecimiento de la población, en la población ocupada, en la población trabajando, en la formalización del trabajo medido a través de los puestos cotizantes al BPS y las empresas registradas. Aproximadamente en estos años podemos hablar de que la población total del país aumentó en 150.000 personas, las personas ocupadas trabajando en 300.000, el doble que lo que aumentó la población total del país, los puestos cotizantes en unos 600.000, el doble de las personas que se ocuparon, y las empresas cotizantes al BPS en unas 60.000. Pero en los últimos 3 años empezamos a tener algunas señales desafiantes. Antes de pasar a esos 3 años, podemos ver también la evolución de las empresas. Si comparamos entre 2006 y 2017, esas 60.000 empresas más se reflejan en un incremento de unas 222.000 a 281.000. Se crece en todos los tamaños de empresas, unipersonales, micro, pequeñas, medianas y grandes. Se crece en casi todos los sectores de actividad, salvo el sector rural, donde hay una disminución de cantidad de empresas en BPS, ese es un sector importante, y en un sector pequeño, donde también hay disminución, que es el suministro de agua y saneamiento. Se crece en casi todos los departamentos del país, salvo en La Valleja. En Montevideo, por ejemplo, de 92.000 a 122.000 empresas registradas en BPS y en el interior de 130 a 158.000. Estos números, estas mejoras que se fueron produciendo, sin embargo, en los últimos años tenemos un deterioro. Podríamos decir, crecimos 300.000 empleos y ahora perdimos 45.000 en los últimos 3 años. Y eso nos duele, nos preocupa, nos ocupa. Vemos que teniendo una tasa históricamente alta de empleo y menor a la de los países vecinos en cuanto al desempleo, países que han aplicado incluso
reformas laborales regresivas, como el caso de Brasil o el caso de Argentina o la situación de Paraguay, igualmente tienen tasas de desempleo mayores a las de Uruguay. Y esto a nosotros nos preocupa y nos ocupa. Y por eso estaremos proponiendo algunas soluciones. Desde el 2014 desciende el empleo, crece el desempleo y mayormente esto sucede en aquellos trabajadores con menor nivel de educación. Por tanto, esto nos marca desafíos y prioridades que tenemos que atender a través del diálogo, de la negociación colectiva, del diálogo con los distintos sectores sociales, académicos, políticos, con propuestas de decretos y de leyes a nivel del Poder Ejecutivo y del Parlamento Nacional. Ustedes pueden ver allí que después de esos muy buenos crecimientos que señalábamos, de los 300.000 puestos de trabajo bajamos 45.000. Y eso pega, eso duele y nos debe doler y nos debe preocupar. Y entonces ahí pasamos a pensar en algunas propuestas de soluciones, propuestas que estamos proponiendo a consideración tripartita con las cámaras empresariales, con el PIT-CNT, con otros sectores sociales que estamos analizando a nivel del Poder Ejecutivo. En el Consejo de Ministros de Anchorena de febrero ya decidimos que el empleo debía ser también una prioridad junto a la seguridad, la educación, la vivienda. Hemos conformado un grupo de trabajo interministerial que integramos 4 ministerios: de Economía y Finanzas, Industria, Energía y Minería, Transporte y Obras Públicas y Trabajo y Seguridad Social, pero que además hemos recibido, nos hemos reunido y estamos trabajando conjuntamente con otros ministerios como Ganadería, Agricultura y Pesca, Relaciones Exteriores y otros ministerios, Turismo, Educación y Cultura, que nos están aportando a este grupo interministerial creado el mes pasado para avanzar en propuestas que estamos elaborando, aprobando y poniendo a consideración. Partimos de la base de que el diálogo y la negociación son factores fundamentales para el desarrollo de políticas públicas. Todos estos ámbitos que ustedes ven acá funcionan permanentemente. Acá en esta sala hay muchos representantes, particularmente del sector empresarial, que integran estos ámbitos. Y esto para nosotros es motivo de satisfacción. Nosotros somos un gobierno que piensa que es importante y fundamental para el desarrollo de un país el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, y también son importantes los ámbitos de participación social para la elaboración y para la gestión de políticas públicas. ¿Cómo funciona el Consejo Superior Tripartito con las cámaras empresariales, con el PIT-CNT, con el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Economía, el Consejo Superior de Públicos, al cual se integran además la UPP, la Oficina de Servicio Civil? ¿Cómo se clasifican las actividades? ¿Cómo funciona ese Consejo Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que es parte fundamental de algunos logros como los que estamos teniendo en la disminución de los accidentes laborales en general y de los fatales en particular? ¿Cómo ha funcionado la Comisión Tripartita de Género, de Igualdad de Oportunidades? Lo que hacemos en cada trabajo a partir del primer programa de trabajo decente con la OIT, que también es un órgano tripartito, donde, por ejemplo, hemos discutido ese tema de actualidad que son los acuerdos comerciales con cláusulas laborales y sociales, y donde hemos allí claramente aprobado, y hoy nos felicitamos de que el plenario del Frente Amplio haya aprobado este tratado con Chile, que creemos que es un avance importante y que contempla esas cláusulas laborales, sociales, de género, que fueron parte de diversas actividades que se fueron haciendo. O cómo funciona cada uno de los directorios de los institutos vinculados a este ministerio, como es el Banco de Previsión Social, el Instituto de Formación Profesional, el Instituto Nacional del Cooperativismo, que atiende el sector cooperativo y ahora la administración del Fondes, o cómo nos vinculamos en cada departamento con los comités departamentales de empleo
y formación profesional o con las cajas paraestatales. Y de estos ámbitos van surgiendo avances que para nosotros son bases y herramientas para seguir en este proceso. El tema de género se ha instalado en el Uruguay. El 8 de marzo es un día de una de las más grandes manifestaciones populares y sociales del país. Y estamos avanzando en cláusulas de género y tenemos como objetivo llegar este año al 100% de cláusulas de género en los distintos consejos de salarios. En la disminución de la brecha salarial en un país como Uruguay, donde no hay categorías salariales por sexo como sí lo hay en otros países, pero donde igualmente persisten diferencias que venimos disminuyendo, pero sobre las cuales debemos trabajar mucho más. Lo que ha significado particularmente, y permítanme una felicitación especial al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional, el INEFOP. El INEFOP hasta hace 3 o 4 o 5 años era más objeto de críticas que de elogios. Normalmente cuando recorríamos el país y hablábamos con la gente, con los empresarios, con los trabajadores, era tema central de crítica al funcionamiento de este importante instituto. Bueno, podemos decir que en estos 3 años, gracias al trabajo conjunto de los representantes de las cámaras empresariales, del PIT-CNT, de la economía social y del gobierno, el INEFOP ha multiplicado por 7 en 3 años sus capacitaciones, pasando de 17.000, 18.000 personas por año a más de 131.000 personas capacitadas en 2017, y ampliando sus funciones a otros sectores de actividad. Esto es pensar en el trabajo para el futuro. Esto es pensar en eso que necesitamos, que es la capacitación, la formación permanente, llevándolo también a otras cuestiones que tenemos que avanzar. Tenemos que avanzar, por ejemplo, en la culminación de estudios, algo que se viene haciendo, cómo trabajadores y empresarios sin actividad pueden culminar su escuela, su liceo, o obtener el certificado que les diga que tienen un título por sus saberes. ¿Cuánta gente hace años que trabaja y sabe hacer cosas? Permítame, ya que están acá muchos periodistas, la satisfacción que recibieron decenas de gente vinculada al mundo del periodismo, de recibir por primera vez en su vida un título de camarógrafo, de locutor, luego de muchos años de trabajo en la actividad, como hace poco entregábamos esos títulos en la Intendencia de Montevideo. Tenemos que avanzar en lo que es los protocolos. Vamos a dedicar una parte especial a este aspecto con una propuesta que estamos haciendo a todos los consejos de salarios en este momento de prevención de conflictos. Y tenemos que atender el crecimiento de las solicitudes de participación del Ministerio en esto, porque cada vez se nos solicita más que el Ministerio sea mediador en conflictos. Ustedes ahí tienen 2 cifras, cómo ha aumentado desde el 2005 en 304 solicitudes a 1.745 en el 2017. No es que se hayan multiplicado de esa manera los conflictos. Lo que se ha multiplicado es la solicitud de que el Ministerio participe en la solución de conflictos. Y eso para nosotros es una muestra de confianza y de participación que entendemos importante a este respecto. Lo que hemos logrado en la disminución de los accidentes laborales y en particular de los fatales. Esta semana tuvimos el dolor, la semana pasada el dolor de 2 accidentes fatales, uno en la construcción y otro en UTE. Pero, por ejemplo, en la construcción, por primera vez en la historia, llevábamos más de 1 año sin accidentes fatales. Y por distintas medidas, esta disminución de 41.000 a 31.000 accidentes registrados es un avance. Y tenemos que seguir avanzando en otros aspectos, como el sistema de cuidados, la actualización de categorías, la formación profesional de la cual ya hablamos, por ejemplo. Estaremos la próxima semana entregando los certificados, los repartidores de moto a domicilio o deliveries que ya hicieron sus cursos, o implementando prontamente, también producto del diálogo y la negociación tripartita, el nuevo sistema electrónico de control de transporte de carga, que va a significar un sustancial avance en ese sector de actividad. Podríamos seguir con otras cuestiones, quiero avanzar en esto, pero por ejemplo en ese trabajo que hace el diálogo, la negociación
del Ministerio con otros organismos del Estado, con otros ministerios. Permítanme mencionar, por ejemplo, lo que hemos hecho con la propuesta alternativa referida a la inserción laboral de personas con discapacidad. Había un proyecto de ley aprobado por unanimidad de la Cámara de Diputados por todos los partidos políticos. Y entendimos que ese proyecto de ley requería importantes modificaciones, pese a haber sido aprobado por unanimidad de todos los partidos políticos. ¿Qué hicimos? Lo pusimos a consulta de las cámaras empresariales y el PIT-CNT, y luego de esas consultas, con acuerdos, con desacuerdos, pero consultas, creo que avanzamos hacia un nuevo proyecto que hoy está a consideración de la Cámara de Senadores y que sin duda permite cumplir un objetivo que debemos indispensablemente cumplir, que es favorecer la inserción laboral de personas con discapacidad con gradualidad, con contemplación de la situación de las empresas, partiendo de las empresas mayores, partiendo de que debe haber idoneidad de la persona con discapacidad para el desempeño del cargo. Lo mismo podríamos plantear del proyecto de ley de voluntariado, un tema que es muy importante para los trabajadores y para los empresarios del país, para evitar que el voluntariado no se transforme en una competencia desleal entre empresas o entre una forma subterránea, una forma escondida de trabajo remunerado, y en ese aspecto creo que el proyecto que hemos presentado también al Senado de la República avanza en ese camino. Entramos a la séptima ronda de consejos de salarios, la más grande en la negociación de la historia a nivel privado y a nivel público. Ahí nos planteamos objetivos que son mejorar los niveles de empleo en primer lugar, reduciendo la tasa de desempleo, promover aumentos salariales diferenciales, proteger las mejoras salariales obtenidas en estos 13 años y avanzar en otros aspectos de la negociación, que se transforman en muy importantes. Como lo hemos dicho alguna vez, no es lo mismo 100 pesos con guardería que 100 pesos sin guardería. Y eso creemos que es un camino importante hacia la inserción laboral femenina, que es uno de los objetivos que nos planteamos en este aspecto. Y por primera vez en este año, previo a la presentación de los lineamientos de la séptima ronda, se consultó a las cámaras empresariales y el PIT-CNT antes de que estos lineamientos fueran aprobados por el Poder Ejecutivo para su presentación en los consejos de salarios. Este es otro ejemplo de cómo tratamos de avanzar con diálogo, con negociación, más allá de las competencias que tenemos. Y allí estamos planteando la formación profesional, lo que decíamos de la perspectiva de género, la salud laboral, lo que vamos a hablar ahora de prevención de conflictos, cómo integrar el sistema de cuidados a la negociación, el acceso a bienes y servicios culturales, artísticos, de turismo social, de transporte al trabajo, los hábitos de vida saludable, un país que hemos lamentablemente empeorado en el avance de la obesidad, ver la productividad. Vamos a estar presentando indicadores no solamente para la ubicación de los sectores en problemas medios y dinámicos, sino también para la productividad y otros aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con los fondos sociales o la que venimos planteando siempre, la estrategia de la cultura del trabajo. ¿Cuáles son los primeros resultados que hemos obtenido esta séptima ronda? De los 18 ámbitos del primer trimestre tenemos 6 acuerdos tripartitos, uno, en realidad son 5 y uno que se va a firmar posiblemente esta semana, un bipartito, el Poder Ejecutivo votó en contra porque está por encima de los lineamientos, y 11 en proceso. Tenemos la ronda más grande en torno al próximo 1 de julio, y allí tenemos 175 ámbitos de negociación. Hemos propuesto el adelantamiento de las negociaciones, aún teniendo en cuenta el Mundial. Y ahí hemos recibido distintas respuestas por parte del sector empresarial. Sectores que están ya negociando, sectores que nos escribieron por nota que están dispuestos a empezar a negociar, sectores que están planteando esperar para más adelante. Veremos cómo esto
se desempeña. Por otro lado, también tenemos la negociación pública. Estamos en la última rendición de cuentas. Uruguay es prácticamente a esta altura el único país de América Latina donde hay negociación en el sector público y venimos consolidando y avanzando en otros sectores de negociación. Permítanme destacar la negociación con el Poder Judicial. Se encuentra acá entre nosotros el ministro Jorge Chediak, ha sido un hombre que quiero destacar en este proceso junto a la Asociación de Funcionarios Judiciales y al PIT-CNT. Hemos resuelto un conflicto después de 7 años. 7 años de conflicto. Se ha resuelto con un convenio firmado por la Suprema Corte de Justicia, la Asociación de Funcionarios, la Asociación de Jueces, de Fiscales, de Defensores de Oficio, un conflicto que arranca de errores que cometimos también en el gobierno, pero que hemos podido resolver. Y fíjense el proceso. Inicialmente, la primera ley que mandamos se aprueba por mayoría en el Parlamento. Y aunque estaba aprobado el convenio por la Suprema Corte de Justicia, hubo algunos legisladores que pensaron que podía ser inconstitucional. La segunda ley, la que se aprobó hace pocas semanas, la que resuelve la mayoría del conflicto, fue aprobada por unanimidad de ambas cámaras. A nosotros esto nos reafirma en este proceso de diálogo y de negociación colectiva para seguir avanzando. Un país que es de los pocos de América Latina y también del mundo donde se negocia en el Poder Judicial, en el contencioso administrativo. Próximamente tenemos que resolver en la Fiscalía General de la Nación y en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Se firmó hace pocos días el primer convenio marco entre el Congreso de Intendentes y la Federación de Municipales. Se firmó hace pocos días en este país, que es de los pocos también que reconoce la sindicalización policial, un convenio con los sindicatos policiales por el pago de la nocturnidad. Tenemos que seguir avanzando en este camino. Tenemos la tercera planta de celulosa. Venimos avanzando. Se ha firmado el acuerdo laboral marco entre la empresa, el PIT-CNT, la Cámara Metalúrgica y de la Construcción. Se está trabajando en estas semanas en la elaboración de protocolos de prevención de conflicto, de seguridad laboral y de formación. Se han recibido las ofertas para el ferrocarril central, cuando algunos preveían que esto no iba a suceder o que no se iba a presentar, e incluso algún medio de comunicación alentaba que eso no sucediera. Se han presentado 3 importantes consorcios y esa va a ser una importante obra para el país. Y las distintas obras de infraestructura vial, portuaria, educativa, para el sistema de cuidado y de participación pública-privada, que también son oportunidades de trabajo que se van a concretar próximamente. En seguridad social hemos avanzado en la ley de cincuentones. Una ley que se discutió mucho, pero que fíjense ustedes, en 2 meses, 4.200 personas han optado luego del asesoramiento por la desafiliación, por volver al BPS para mejorar su situación. Y además ya resolvió el Banco Central del Uruguay algo que es muy importante, que es la rebaja de las exageradas comisiones que se cobraban por parte de las AFAPs, para que esa rebaja que se va a ir consolidando gradualmente desde ahora al 2020 permita avanzar. Ya hablamos de la imprescindible necesidad de la reforma de la Caja Militar y hablamos de otras normas que se han ido aprobando, muchas veces a solicitud de las empresas, de los trabajadores, por ejemplo en prórrogas de seguro de paro, en este aspecto. Permítanme detenerme unos minutos en la propuesta de prevención de conflictos. Nosotros creemos que este es un tema de importancia nacional. De esto se discutió mucho cuando en la discusión social y en algunos medios de comunicación el tema de la queja en la OIT era un tema central. Nos ha llamado mucho la atención que desde hace un mes que presentamos la propuesta de prevención de conflictos, de este tema prácticamente se ha dejado de hablar. Y nosotros creemos que de este tema hay que hablar. Creemos que la prevención de conflictos es necesaria para el desarrollo del país. Y hemos presentado una propuesta escrita que estamos haciéndolo en cada uno de los consejos de salarios,
porque entendemos que en esto hay que avanzar sustantivamente en el Uruguay. Y ahí estamos planteando que previo a toda generación de un conflicto colectivo, las partes deban tener una comunicación escrita, fehaciente y previa a toda medida, ya sea proveniente de una empresa o de los trabajadores, antes de tomar medidas que generen conflictos colectivos. Recibida esa comunicación, las partes tendrán que hacer todos los trámites de negociación bipartita en un plazo no mayor de 48 horas, que podrá prorrogarse por decisión de las partes. Esto es lo que estamos proponiendo. Las partes luego decidirán qué es lo que hacen. Pero por primera vez hay una propuesta escrita, concreta, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para avanzar en un tema que nosotros creemos que es necesario para el desarrollo del país. Concluida esa etapa de diálogo social y de conciliación, se podrá trasladar la competencia al Consejo de Salarios, quien intervendrá de acuerdo a las competencias que el Consejo tiene. Recibida la petición por el Consejo de Salarios, este convocará de inmediato a las partes a efectos de arbitrar todas las alternativas que puedan darse en materia de conciliación. De no obtenerse un acuerdo, proponemos que se elabre un acta dando cuenta de las posiciones de las partes para elevar a la Dirección Nacional de Trabajo del Ministerio. Y allí, en todas estas etapas, estamos planteando plazos. Transcurridas estas instancias, sin acuerdo, las partes deberán desarrollar o podrán desarrollar todas las acciones que entiendan convenientes. Entendemos que hay que excluir de esto aquellas medidas que revistan el carácter de urgente, por tratarse de casos de cierre o desmantelamiento de empresas, abandono de la misma, emigración del empleador sin representación en el país. Pero también preveemos sanciones en casos de incumplimientos por las partes. Para esas instancias que se han dado antes y que prevemos que tengan todas las consecuencias jurídicas correspondientes. Esta es una propuesta que hacemos a consideración de las partes y que entendemos, como dijimos, que es necesario avanzar en las mismas. Se ha aprobado ya rápidamente y debemos de reconocer la celeridad parlamentaria, porque fuimos por primera vez al Parlamento el 24 de mayo y la ley ya está aprobada, la ley de refinanciación de deudas, en particular por aportes personales. Esta ley busca la regularización, busca que aquellas empresas que han tenido dificultades puedan ponerse de nuevo a rueda con una ley que no perdona deudas, que no es una ley de amnistía, pero que permite con más facilidad la refinanciación de aportes personales. Hay dos buenos antecedentes, que son las leyes del 2006 y del 2013, que permitieron la regularización de 60.000 empresas y de 500.000 trabajadores. En base a esos dos buenos antecedentes planteamos esta ley, que entendemos que en estas circunstancias también la posibilidad de regularización de empresas permite también la generación de empleo. Estamos en esto planteando, en esta ley que ya ha sido aprobada por ambas cámaras y por unanimidad de ambas cámaras, reitero, en tiempo récord, refinanciar en hasta 36 meses los aportes personales y las multas y recargos de los mismos en hasta 72 y los patronales también hasta 72. Recordemos que hoy los personales solamente se pueden refinanciar por cheques diferidos y los patronales solamente se pueden refinanciar en 36 cuotas. Otra propuesta que estamos haciendo y que estamos conversando en este momento, ayer tuvimos una reunión, por ejemplo, con el grupo tripartito creado en el Consejo Superior Tripartito de Salarios, es el fomento a la creación de nuevos empleos a partir de una partida de 15 millones de dólares que pone el Poder Ejecutivo a través de rentas generales para destinarlo a subsidiar la creación de nuevos empleos mediante un descuento directo al pago de las empresas de los aportes al BPS. Acá estamos proponiendo disponer este monto para que aquellas empresas que generen nuevos empleos tengan automáticamente un descuento al momento que van a pagar los aportes al BPS de un 25% del salario.
Estamos planteando también una reducción de las tasas de aportación de empresarios, trabajadores y del Estado al 0,100 del salario nominal al INEFOP. Esta propuesta del Poder Ejecutivo está a consideración en este momento de las cámaras empresariales y del PIT-CNT. Reitero, tuvimos una reunión ayer, quedamos de reunirnos la próxima semana. Queremos hacer esto a través de un proyecto de ley que luego irá al Parlamento. Ejemplo, si hablamos de un salario de aproximadamente 24.000 pesos, se subsidiarán 6.000 pesos y eso permitirá la creación de unos 5.000 nuevos puestos de trabajo. Modificaciones a la Ley de Empleo Juvenil, esta es otra propuesta que estamos también analizando tripartitamente en el mismo grupo de trabajo. La Ley de Empleo Juvenil es una ley buena, pero que no ha tenido la aplicación que todos esperábamos. Entendemos que esta ley debe tener modificaciones, fundamentalmente que la flexibilicen para que sea más fácil acceder a ella y generar empleo particularmente para menores de 29 años, que es un sector particularmente vulnerable. Entre las cuestiones que estamos proponiendo las prácticas formativas remuneradas, o sea, que los estudiantes puedan hacer prácticas formativas remuneradas. Estamos planteando disminuir en algunos casos los tiempos de contratación atendiendo a zafras o sectores de actividad. Estamos proponiendo promover la formación dual, esto es la formación de los jóvenes estudiantes en las empresas. Y acá ya hubo un avance. El pasado 13 de junio, hace 15 días, se firmó en la Torre Ejecutiva un acuerdo entre la Cámara de Industria, la Cámara de Comercio, el PIT-CNT, la ANEP, la Universidad Tecnológica, un acuerdo que ya establece las bases de esta formación dual en las empresas de los estudiantes. Esto es algo de las cosas que se está planteando. Hemos acordado también en este grupo tripartito la promoción del emprendedurismo juvenil, o sea, pequeñas empresas de jóvenes que tengan un fondo de subsidio para la creación de esas empresas de jóvenes. En el caso de cooperativas también en esto hay avance, porque se ha planteado la inclusión de las cooperativas en el beneficio de la ley de inversiones, en particular con exoneraciones al respecto, la resolución de la DGI que ya está vigente, que exonera el IVA a los intereses de los préstamos a los productores cooperativistas, y un decreto que facilita el acceso a préstamos con la disminución de las garantías. Estamos estudiando otras medidas, como el nuevo decreto de la Ley de Inversiones, que también estimula el empleo, la Ley de Incentivos Tributarios a las pymes, una ley que mejora derechos frente a la DGI, la extensión de beneficios a proyectos de construcción de gran porte, y estamos haciendo un estudio particular sobre distintos sectores de actividad y empresas que están en problemas, para tratar de ayudar esos sectores de actividad y en esas empresas en este sentido. Por último, y termino, estamos también tratando de cambiar sustantivamente la gestión del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. En esto hay un cambio para nosotros que podríamos calificar de trascendental o de revolucionario, que es la creación de la planilla de trabajo unificada. Y en esto lo primero que debemos hacer es agradecer a las empresas que ya se han integrado de los grupos 1 a 9 de consejos de salarios. Estamos hablando de unas 15.000 empresas con unos 150.000 trabajadores que ya ingresaron toda la información conjuntamente al Ministerio de Trabajo y al BPS. Esto es ventaja para las empresas, es ahorro, es más barato, es mejor calidad de información que ya podemos estar utilizando en algunos aspectos. Y bueno, ahora se nos viene un gran desafío el próximo 6 de julio con el ingreso del Grupo 10 del Comercio, pero debemos agradecer especialmente porque en todos estos grupos que entraron están entrados en un mismo documento, 95% promedio de las empresas y de los trabajadores de todos estos sectores. Eso que nunca se había podido hacer con el apoyo de las empresas, de las cámaras empresariales, del Colegio de Contadores, del INEFOP, se está haciendo y va a ser un gran cambio para el país y fundamentalmente para la gestión. Estamos avanzando en otros aspectos de la notificación electrónica,
del sistema de gestión de recursos, de la descentralización, de los concursos, de la capacitación de los funcionarios. Y permítame finalmente agradecer a todos los que han colaborado para que esto sea así, agradecerles a ustedes la participación aquí, ADM, y a seguir pensando, como lo dijimos al principio, valorando lo logrado para seguir avanzando. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, buenas tardes para todos. Buen provecho. Ministro, tenemos muchísimas preguntas. Me piden, en la medida de lo posible, que sus respuestas sean lo más breves posibles. ¿Está bien? Muy bien. Dice, pregunta para el ministro, ¿por qué ante la suba del salario real en la educación y el sector privado, la educación, la productividad y la competitividad han bajado tanto y la desocupación ha aumentado? Bien, vayamos por partes. Hemos creado, está en marcha con participación de diversos organismos, el sistema de transformación productiva y competitividad. Algunos de los aquí presentes participan del mismo. Por otro lado, la productividad en Uruguay, y acá voy a citar una fuente, creo que insospechada, que es el Banco Mundial. El Banco Mundial ha señalado en documentos que cuando estábamos creciendo a esas tasas importantes del 5% promedio, la mitad se refería a la mejora de productividad. Yo creo que en todas estas cosas hay que seguir mejorando. Nosotros decíamos, tuvimos en los primeros 10 años de gobierno, aumentamos en 300.000 empleos. Y en los últimos 3 años perdimos 45.000. Y esto nos duele, nos preocupa y nos ocupa. Y creo que tenemos que ver toda la película. Por ejemplo, hace pocos días suspende su actividad en Uruguay, después de haberla reanudado, Lifan, en la producción de automotores. Lifan no suspende su actividad por conflicto sindical, no suspende su actividad por salarios y no suspende su actividad por productividad. Los propios empresarios chinos fueron al despacho de la ministra de Industria, fueron a mi despacho, y nos dijeron, no, tenemos que suspender la actividad por lo que está pasando en Brasil. Los trabajadores del IFAN aumentaron la productividad en estos 3 años, bajando de 100 horas por auto a 60 horas por auto. Y sin embargo, el IFAN tuvo que suspender su actividad, esperemos que solo por 4 meses. Por tanto, yo creo que tenemos problemas, por eso titulamos nuestra presentación Problemas y Soluciones. Y creo que a veces las cosas son más complejas de lo que puede ser una relación directa entre, por ejemplo, salario y empleo, que tienen relación, pero no quiere decir que porque aumente el salario debe disminuir el empleo y viceversa. ¿No es una de las causas de la disminución de estos últimos años? Reitero, hay que verlo en cada caso y en cada situación, porque en estos mismos años tuvimos un aumento del salario real del 54% y creamos 300.000 empleos. El doble que lo que aumentó la población total del país. Y ahora perdimos 45.000 y eso nos duele. Pero fíjense lo que está pasando en Argentina o en Brasil. Han desregulado muchísimo las relaciones laborales y los derechos laborales y Argentina y Brasil están con tasas de desempleo del orden del 12 y 13%. Con respecto a la pérdida de empleos, hay varias preguntas de los presentes que aluden a lo que es la inmigración, sobre todo el Caribe, y también bueno, la ola de inmigración que está recibiendo nuestro país, sobre si tiene alguna incidencia, es la pregunta de los presentes, sobre el desempleo.
Nosotros partimos de la base, como ya está definido desde el gobierno anterior, que la inmigración es positiva y que es una realidad mundial. Basta mirar lo que está pasando en Europa o en Estados Unidos. Nosotros no queremos seguir el camino de los muros de Trump o de las políticas que hay con las pateras en el Mediterráneo. Nosotros entendemos que la inmigración es positiva. Uruguay durante muchos años, hasta el 2009-2010, fue un país de emigración. Habíamos experimentado y sufrido todas las formas de expulsar gente del país por razones económicas, sociales, políticas. Hoy tenemos una nueva inmigración y tenemos que aprender, y estamos trabajando. El Ministerio de Educación y Cultura ha creado su unidad de migración. Nosotros en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social hemos creado nuestra unidad de migración. Tenemos una característica de la inmigración que el 46% de los nuevos migrantes a partir del 2011 tienen formación terciaria, y esta es una nueva realidad que tenemos que ver cómo aprovechamos positivamente para el desarrollo de nuestro país. Tenemos realidades específicas que estamos atendiendo, como es, por distintos organismos del Estado, ese impacto que se produce en Santa Rosa, en Canelones, donde en un pueblo de 3.000 y pico de habitantes hay 200 cubanos. Y se está trabajando para eso. Nosotros creemos que la inmigración es positiva y que tenemos que aprender a trabajar y a utilizar la inmigración en beneficio del desarrollo del país. Esa es la política de este gobierno. ¿Hay una estimación en qué punto eventualmente puede afectar en la desocupación la llegada de migrantes? Creo que eso hay que analizarlo mucho más específicamente. Creo que hay a veces, además de problemas y de realidades que tenemos, y vuelvo a insistir en problemas y realidades que tenemos, yo mostraba hoy, por ejemplo, algunos datos que son contradictorios con informaciones de prensa que han aparecido en estos días. Yo mostraba, por ejemplo, que en todos los departamentos del país, salvo en La Valleja, han aumentado la cantidad de empresas registradas en BPS entre 2006 y 2017. Que salvo en el sector rural, que es un sector importante y donde han disminuido en forma importante las empresas, en todos los demás sectores de actividad, la cantidad de empresas registradas en BPS entre 2006 y 2017 ha mejorado. Digo esto porque a veces hay quienes pueden estar interesados, más allá de los problemas que tenemos, y reitero, de los problemas que tenemos y que estamos encarando, puede haber interesados en agrandar algunos problemas. ¿Con qué objetivo? Bueno, objetivos políticos o personales. ¿Pero de parte de empresarios o políticos, dice usted? Y puede haber de cualquiera, o de otros sectores de la sociedad. Ministro, por acá dice, hemos escuchado al ministro en varias oportunidades defender la inclusión financiera como herramienta para disminuir la evasión y eso ayuda en los controles del Estado. Primero le piden una opinión sobre las declaraciones del viceministro de Interior, de Jorge Vázquez, a propósito del tema este de la inseguridad, que está afectando la inseguridad. Y después, si tiene pensado hacer alguna ayuda para los pequeños comercios en la inclusión financiera, ya que se ven económicamente afectados y son un motor importante de la economía, dice este participante. En primer lugar, nosotros somos firmes partidarios de la inclusión financiera. Lo éramos desde que tuvimos el honor de presidir el Banco de Previsión Social. Allí, junto al Ministerio de Economía y Finanzas, ya iniciamos procesos de inclusión financiera, incluso a partir de lo que fue la reforma tributaria en 2007. Y creemos que el proceso de inclusión financiera además ha tenido importantes subsidios a las pequeñas empresas. Ha aumentado notoriamente las transacciones con inclusión financiera y creo que ese es un proceso sí o sí que va en el mundo
y va en Uruguay y que debemos avanzar. Se han contemplado, por otra parte, situaciones particulares que hubo que contemplar en algunos pequeños poblados del interior o en algunas pequeñas situaciones, y en particular se ha contemplado, yo no tengo el detalle acá, pero es público, se puede ver, por ejemplo, en la página web del Ministerio de Economía y Finanzas, todos los beneficios que se han otorgado y los subsidios expresos que se han otorgado a las pequeñas empresas para incorporarse a esto. ¿Y coincide con que afecta a la inseguridad? ¿Coincide con que afecta a la inseguridad? Yo no acostumbro a pronunciarme sobre opiniones de otros compañeros ministros. ¿Y la suya cuál es? La mía, la que he dado. Pero en materia de seguridad e inseguridad. Yo creo que en este aspecto es muy claro, digamos, que hay que transitar distintos caminos. El tema de la seguridad es un tema muy complejo en el país y que obedece a distintas cuestiones. A mí, por ejemplo, me preocupa mucho cuando veo una película que yo quiero ver y en el medio me pasan una cantidad de avisos tremendamente violentos que yo no quiero ver y que creo que estimulan la violencia en la sociedad. La siguiente pregunta dice, el ministro dice que debemos atender la caída en las inversiones. ¿Cuáles son las medidas concretas, más allá de proyectos puntuales vinculados a UPM y su segunda planta? Creo que en estos días, en esto es una especialidad particularmente del Ministerio de Economía y Finanzas y seguramente también podría ampliar aquí la compañera ministra de Industria, Energía y Minería, se ha aprobado un decreto por el cual se establece una serie de mejoras en la ley de inversiones que privilegian la medición del empleo para las exoneraciones previstas en la ley de inversiones, que incluyen al sector cooperativo, que privilegian la descentralización de las inversiones en el interior del país, que privilegian la inclusión, por ejemplo, de personas con discapacidad y donde el indicador empleo es un factor fundamental. Yo creo que tenemos, como lo dijimos, un problema en la disminución de las inversiones en el país, pero ya podemos adelantarlo, nos lo informaban los compañeros del Ministerio de Economía y Finanzas en estas horas. Este primer decreto que se ha aprobado que mejora los estímulos al empleo de la ley de inversiones ya está significando un aumento de solicitudes en la COMAP, que es la comisión que trata este tema, en estas ya primeras semanas de aplicación de este decreto. Ministro, dice por acá, está creciendo fuertemente el working from home, sobre todo en más empresas de servicio, y todo apunta a que va a seguir creciendo como en todo el mundo. Hay empresas enteras que ya no tienen ni siquiera oficina física y todas las tareas se realizan a distancia. ¿Qué se está haciendo?, le preguntan, en materia de adaptación de la legislación laboral ante esta nueva realidad. ¿O qué se piensa hacer? Creo que estamos en una cuarta revolución industrial o tecnológica y creo que al igual que en las tres anteriores hay primero efectos, por ejemplo, en la pérdida de determinados trabajos o efectos negativos y luego lo que ha pasado en las tres revoluciones tecnológicas anteriores ha significado mejora en el empleo. Si miramos lo que decía Rifkin hace unos 20 años, que era el fin del trabajo, hoy hay más trabajo que cuando Rifkin escribió el libro. Se van a perder puestos, se van a perder determinadas ocupaciones y hay que transformarlas en otras. Y creo que en eso se está trabajando. Si miramos, por ejemplo, esto que yo decía, que el INEFOP en 3 años, en solo 3 años, multiplicó por 7 sus capacitaciones y que eso es un logro colectivo de participación de empresarios, trabajadores, economía social y gobierno. Si miramos que la Universidad del Trabajo, la UTU, ha duplicado su matrícula en los últimos años, duplicado su matrícula. Si miramos lo que está significando el trabajo de la UTEC en el interior del país, la Universidad Tecnológica con sus 6 centros, o sumando lo que tiene la UDELAR, unos 15 centros universitarios en el interior del país. Si agregamos el convenio que firmamos, está acá el presidente de la Cámara Nacional de Comercio hace pocos meses, entre el INEFOP, el Ministerio y la Cámara de Comercio para
la formación en nuevas tecnologías en el Uruguay, del que está pronto a firmarse con la Cámara de Industrias, del programa Jóvenes a Programar, donde ya entregamos 700 certificados a jóvenes que con solo primer ciclo de secundaria son programadores en el Uruguay. Si pensamos en lo que significa la enseñanza del inglés en las escuelas públicas, si pensamos lo que significa el Plan Ceibal, el Plan Iberipitá y el plan recientemente lanzado por el Ministerio de Industrias, Energía y Minería, el Plan Jacarandá, donde cada una de las oficinas de Antel hoy se transforman en centros de trabajo para las nuevas tecnologías, bueno, creo que ese es el camino que tenemos que seguir y que lo tenemos que seguir también, en opinión nuestra, de esta manera, con diálogo social, con negociación colectiva, con participación de empresarios, de trabajadores, con la actitud ejecutiva del gobierno y llevando adelante, porque tenemos que confiar en estas nuevas generaciones que serán capaces de generar nuevos empleos, porque puestos de trabajo se van a perder, pero que esa revolución tecnológica es superable como han sido las anteriores. Bien. Ministro, otra pregunta hace alusión a lo sucedido con el trabajador afrodescendiente en la estación de servicio por parte de otros compañeros trabajadores. Pregunta como ex dirigente sindical qué sintió y además yo le agrego si le parece que fue poco vehemente la reacción de UNTRA ante un caso como este. Yo creo que es un tema desagradable, como otros temas desagradables que tenemos que encarar. Fue desagradable lo que pasó en Salto, en el frigorífico. Fue desagradable lo que pasó en la estación de servicio de Santa Clara. Fue desagradable esto. Creo que es bueno que estas cosas se sepan y se discutan con diálogo, con negociación, con participación y sin hacer politiquería barata de las mismas. ¿No debió haber una sanción por parte del gremio, tratándose además de un delegado sindical? Veremos qué es lo que sucede. Bien. ¿Se está haciendo politiquería barata, dice usted, con esto? En algunos casos creo que sí. ¿Por parte de quién? Siempre hay quien, siempre hay para eso. De las dos partes, digamos. Veremos cómo se culminan los hechos. ¿Va a tomar cartas en el asunto del Ministerio sobre este caso en particular? Me refiero al de la estación y la agresión al trabajador afrodescendiente. Por suerte estamos en un ministerio que no solamente se llama de trabajo, sino que tiene mucho trabajo, y a todo el equipo del ministerio, a quien debo nuevamente reconocer, es un equipo que le gusta mucho trabajar. Como debo destacar el gran trabajo de los funcionarios del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, que han rendido mucho más de lo esperado, funcionarios que trabajan con gente, porque nosotros somos un ministerio donde llega gente y en general llegan de a dos, y llegan de a dos enfrentados, a veces enojados, y la función nuestra y de cada uno de los funcionarios del ministerio, muchas veces además del asesoramiento, de la mediación, es ser medios psicólogos y medios terapeutas. A veces podemos y a veces no podemos, pero en todos estos casos estamos interviniendo. Bien, de las últimas, ministro, le preguntan por acá y yo le agrego si sigue descartando la alternativa de colocarse en las gateras para la candidatura el año que viene. Creo que es una pregunta que no corresponde a lo que estamos trabajando hoy acá, que tal vez sea una pregunta de algún periodista que con muy buena intención tiene intenciones, pero sobre ese tema no voy a hablar. Mire que se lo preguntaron en serio. La pregunta textual, además dice, ¿quién cree usted que sería el candidato más adecuado para que el Frente Amplio pueda ganar las elecciones? Digamos que le adornamos un poquitito, ministro. Lo que sí le puedo contestar y con el respeto, a todos y a todas, y sobre todo con el respeto a las bienvenidas diferentes opiniones políticas, ideológicas, que estoy muy contento con los 3 años de gobierno del Frente Amplio por el beneficio que ha significado para este país y en particular para la gente, y creo imprescindible que
sea este partido político el que siga gobernando en beneficio de la gente de este país. ¿Y cree usted que sería buena cosa para el Frente y eventualmente para el país que el candidato salga del gabinete? A ver, yo reitero... Bueno, ahí le amplío el espectro, ministro, no está solamente usted. Déjenos irnos con una primicia. Yo vuelvo a decir lo que dije hace unos minutos. Creo que es una pregunta no correspondiente para este espacio. Muy bien, muchas ¿Está gracias, bien? ministro. Muchas gracias. Agradecemos al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, su aporte en el tema expuesto y, por supuesto, también a los moderadores Cecilia Olivera y Alfredo Dante. Que tengan todos una muy buena tarde.